Muy bien, ya estamos listos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos? Les habla Lenin Barajas, integrante del cuerpo académico UCOL 101, Cultura Física, de la Facultad de Ciencias de la Educación. Pues sean todos bienvenidos al seminario permanente de nuestro cuerpo académico. Quienes lo integran, les agradecemos mucho su presencia, la doctora Adriana Isabel Andrade Sánchez y el doctor Pedro Julián Flores Moreno, que además es líder del cuerpo académico. Y pues en nombre de la doctora Isela Guadalupe Ramos Carranza, que es la reciente directora de la Facultad de Ciencias de la Educación, pues le damos la más cordial bienvenida a todos y a todas ustedes. El seminario permanente se ha caracterizado por invitar especialistas en el área de la cultura física y que además tienen líneas de investigación que de alguna forma se interceptan, se interconectan, y el día de hoy no es la excepción. Estamos por platicar con el doctor Jaime Alberto Bricio Barrios, un amigo, un profesor investigador, que le agradecemos muchísimo el otorgarnos su espacio, su tiempo para platicarnos el día de hoy de un tema que es bastante interesante y que estoy muy seguro de que a todos ustedes, a todas y a todos ustedes les gustará. Eh, el doctor Jaime Alberto Bricio Barrios es profesor investigador de la Universidad de Colima, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y además es miembro también de la Academia Mexicana de las Ciencias. Sus líneas de investigación y generación del conocimiento se enfocan en personas mayores, envejecimiento, desde las ciencias médicas, la nutrición y la salud comunitaria. Y el día de hoy nos platicará, como lo adelanté, con un tema que es bastante interesante, bastante importante, que se denomina cómo medir el envejecimiento saludable, la evaluación funcional y el modelo ICOPE. Y pues sin más, le agradecemos, doctor, por estar con nosotros y le cedemos el uso de los micrófonos y el uso de la pantalla. Comentarles a todos y a todas ustedes que pueden hacer preguntas al doctor Bricio en el chat y al finalizar la sesión nosotros haríamos lo propio, darles lectura, o por qué no al final pudieran tomar la palabra y preguntarle al doctor directamente. Doctor, pues muchísimas gracias y te cedemos el uso de los micrófonos. Excelente, muchas gracias y gracias por la invitación. Es que es un gusto estar dentro de la lista de las personas que estamos en el seminario permanente. Y bueno, esta hora estará destinada para poder hablar sobre cómo hacer la medición del envejecimiento saludable. Yo creo que no nos va a alcanzar la hora para hablar de todo, ¿verdad? Así que nos vamos a quedar con también herramientas para poderlo hacer, bibliografía de apoyo también que les voy a presentar muy rápidamente, pero que conviene mucho destinar el tiempo para ello. Si voy a hacer fallas técnicas, me avisan, porfa, para que estemos al tanto. Y bueno, esta presentación sin problema al final se las podremos compartir para que la puedan usar cuando sea necesario. En realidad, la parte de la medición de envejecimiento saludable pues es bien peculiar porque comparado con otros grupos poblacionales, a mí con las personas mayores se me hace genial tener múltiples instrumentos para hacer la valoración. Y no tanto es como que hagamos el cribado o las pruebas gerontológicas que nos toca hacer y ya, ¿verdad? Sino más bien lo que quiero con esta charla es que también pensemos que podemos integrar estas valoraciones a una realidad. Y la realidad podría ser que hay limitaciones de motivación, de tiempo, de recursos o de personal también. Y eso también tendremos que contemplarlo muy bien. Entonces, solo para confirmar, no hay conflicto de intereses por reportar. Todo lo que mencionamos tiene fines académicos y obviamente está basado en fundamento de documentos técnicos que tenemos vigentes. Entonces, es esa aclaración. Y otra parte muy importante cuando hablamos de las vejeces es que pues las vejeces son diversas, ¿no? Y la edad no tendría que ser motivo de discriminación, cosa que pues en la realidad sí lo es.
Solo es importante mencionarlo porque es común que tengamos estereotipos asociados a la vejez. Y esos estereotipos son promovidos por múltiples actorías. Y también nosotros como personal que estemos atendiendo personas, solemos tener ese tipo de acciones edadistas, con ciertas afirmaciones, con ciertas ideas y que incluso con estereotipos o suposiciones que podemos llegar a tener hacia la vejez. Las mismas personas mayores podrían tener incluso los estereotipos relacionados a ello, ¿no? Entonces, recuerden que es eso, que tener una atención respetando la dignidad de las personas, las preferencias que tengan y sus derechos. Y también, como personas que trabajamos hacia la salud de las personas, buscamos cómo hacer un envejecimiento saludable, pero que esto sea a través de una participación ciudadana. Muchas afirmaciones que cometemos en nuestro día a día son parte de estereotipos de la vejez. Podemos irlos limitando cada vez más para que seamos más justos con esto. Y bueno, ahora sí, vamos de lleno con las pláticas y solo quiero acordar pues que cada vez estamos viviendo más y estamos viviendo incluso mejor. Tenemos más oportunidades en la vida, nos va muy bien con muchas situaciones que tenemos, acceso a servicios de salud, no hay crisis alimentarias desde hace muchísimos años. Los tratamientos, aunque quisiéramos que fueran mejores, de todos modos han sido un poquito mejor. Y eso se ve también con la esperanza de vida, ¿no? Que va a 74,9 años en promedio. Evidentemente es más en mujeres que en hombres. Ya hay más personas mayores que personas menores de 5 años, pero también hay síndromes geriátricos que vamos a ver en las siguientes diapositivas. Algunos de ellos, por ejemplo, la fragilidad. Una de cada 5 personas mayores han tenido o presentan fragilidad. Caídas al menos una vez al año, 4 de cada 10 personas. Y también las enfermedades neurodegenerativas van del 7,9%. Y de hecho, curiosamente, hay regiones en el país que están incrementándose esto. Con estos datos, no más nos queda más que confirmar que el envejecimiento es muy diferente, es heterogéneo, todas pasamos por ello, pero sobre todo, pues que tenemos que tener una atención completamente personalizada y no asumir que porque sea persona mayor, tenemos una forma de hacer un tipo de atención, ¿no? A lo mejor lo ven con su familia. Personas que tienen 60 años y que luego dicen, no, es que yo no me siento mayor. Pues sí es mayor, más bien es otro tipo de envejecimiento que no nos han enseñado cómo es. Entonces, esa es la idea. Y este es el otro escenario. 70% de las personas mayores son funcionales e independientes. Muy buen dato, ¿eh? Porque esto incluye de los 60 en adelante, incluso más de 100 años. El analfabetismo en este grupo poblacional sí es alto, casi un cuarto de la población, aunque este porcentaje está disminuyendo drásticamente. Y algo que se me hace muy peculiar es esto, que hospitalizaciones que se podían evitar era una de cada 5. Y eso es importante porque también a lo mejor lo han visto con personas que han atendido o incluso con personas mayores que viven en su familia, que tras una hospitalización la atención en salud es un poquito más crítica o incluso el declive de sus capacidades sigue siendo cada vez más baja. Y mucho de esto se pudo haber prevenido. ¿Esto le toca a geriatría y gerontología? Pues sí, sí le toca, ¿verdad? Pero también quienes estamos en contacto con la salud de las personas estamos también involucradas e involucrados. Entonces, esa es la idea, que en esta hora veamos qué es lo que podemos hacer entonces. Y bueno, para eso entonces la respuesta pues es la atención primaria a la salud. Recordando que la atención primaria es una forma en la cual se le da atención a lo más frecuente y prevalente y que lo que adolece a las mismas personas. En la atención primaria se busca cómo mejorar esta situación de salud, que cuando hubiese alguna hospitalización dure menos días, que las readmisiones a los hospitales sean menores, que los costos disminuyen y que la calidad sea mejor. Porque la esperanza de vida sigue incrementándose, ¿no? Pero también hay que apostarle hacia la calidad de la vida. Y para eso entonces, la atención primaria tiene y es una atención protocolaria. Y cuando digo protocolaria significa que tenemos que buscar cómo sistematizar esta atención. Es decir, cómo hacer
todos los pasos como si fuéramos siguiendo un algoritmo, un diagrama de flujo para cada una de las personas. Y eso nos ayuda a que no se nos olviden cosas, a que seamos precisos con lo que nos toque hacer, pero también que no sea lo mismo lo que aplicamos una persona con otra. Por eso los protocolos existen y pues hay que llevarlos a cabo, ¿verdad? Para ello, quienes se dedican a la atención con las personas mayores, a lo mejor conocen ya la valoración geriátrica integral o también conocida como valoración gerontológica integral, que esa es otra de las ramas de la salud, donde tenemos que comprender de qué está pasando o qué está pasando con los cambios de las personas mayores. Aquí dice en la diapositiva cambios biopsicosociales, pero la verdad es que es un panorama un poquito más grande de esto, es decir, comprender la vida de la persona a través de su salud. Y entonces tenemos que buscar múltiples maneras de poderlo saber, con preguntas, con mediciones, con pruebas físicas, pero nunca asumiendo cosas, siempre con sustento de lo que estamos detectando. No se centra, y esto es muy importante aclararlo, no centrarse en la enfermedad o en la patología, se centra en el entorno de la persona. Ya no trabajaríamos con persona mayor que tiene diabetes o tratar la obesidad. No. De hecho, esto es una situación biologicista que nos han fomentado por muchísimos años y que termina limitando mucho la atención en salud, entonces no va por ahí. Pero lo que sí va es el uso de los tamizajes clínicos, que vamos a ver varios de ellos el día de hoy. Establecemos diagnósticos sospechosos, se confirman después y después también hacemos la atención para evitar el sufrimiento, calidad de vida y que tenga también una fuerte influencia con la red social que tenga, familia, amistades y otros más. Eh, de la parte biologicista como tal, está la parte de los síndromes geriátricos, pero hacen su buen intento para que podamos tener una atención más específica, como cuando detectan componentes psicológicos, socioeconómicos, geriátricos y otros más. De hecho, se pueden abreviar como esto, y son poquitos, ¿eh? Problemas del sueño, problemas con la alimentación, incontinencia, confusión, evidencia de caídas y daños de la piel. Pensamos en una persona que tal vez tuvo una caída y tal vez también tuvo una fisura, o tal vez una lesión en cadera. Ahora imaginemos todo lo que pudiera conllevar a esto, ¿no? Las actividades de la vida diaria que están reducidas, la forma de interactuar con las personas, el riesgo de sintomatología depresiva, fluctuaciones del sueño y más cosas que están ahí afectando solo por una caída. Y tal vez esa caída no, tal vez sucedió esa caída porque quien se encargaba de tomar decisiones de que la banqueta estuviera derecha no lo hizo y lo ignoró. O tal vez la persona no sabía que tenía que llevar un calzado específico para evitar esto. O tal vez tenía que llevar algún bastón y por cuestiones de edadismo no quería llevarse ese bastón. Tan complejo es esto, pero también las soluciones son relativamente fáciles, ¿no? Pero pues así no es la vida, no es tan fácil la vida. Entonces, aquí les muestro a la derecha ejemplos de documentaciones que se han tenido sobre el ingreso y egreso hospitalario, donde, por ejemplo, tenían al llegar un 60% de dolor y al salir del hospital se atendió el problema, ¿verdad? Pero tuvieron 90% de dolor. De situaciones depresivas, 50% y salieron con 82% del hospital. Problemas de movilidad, 40% cuando se incrementó al 75% y problemas cognitivos del 30 al 79% después de salir del hospital. Eh, pues suena que es malo el hospital, ¿no? Pero no, no lo es, más bien atendió la situación. Pero quien ha estado en una situación de hospital o ha tenido familiares o amistades, ha notado lo difícil que es el escenario hospitalario, ¿no? Y entonces, eso es lo que trataremos de evitar, que haya prevención de ello. Y para ello, ahora sí, tenemos una forma ambiciosa de poder detectar estas capacidades y es a través del modelo ICOP que vamos a destinar una buena parte de la charla sobre ello. El modelo ICOP, lo que busca, en resumen, es medir de múltiples maneras a las personas, con todo esto. Por ejemplo, detectar
cómo está su situación visual, su situación de alimentación, sintomatología depresiva, y también estos son los que llamaremos como capacidades intrínsecas, que les voy a platicar más adelante. Lo vinculamos con el entorno, las personas que están, los espacios donde está también, y esa interacción, ahora sí, lo llamaremos capacidad funcional. Esto es lo que nos toca hacer. Suena muy sencillo, ¿verdad? Pero en la parte práctica puede ser también sencillo. Van a ver que sí lo será. Solo hay que entender un poquito más este modelo, que es lo que destinar esta plática. ¿Por qué? Porque este modelo lo que me gusta, como cualquier otro modelo de atención primaria a la salud, es que busca ser ambiciosos con todo lo que se trata con las personas mayores, desde lo básico, que es satisfacer las necesidades básicas de la vida diaria, y si lo logra, perfecto, ¿no? Y si puede, avanzamos a la siguiente de la capacidad funcional, donde incluye también aprender, crecer, tomar decisiones. Ya requiere más complejidad, ¿no? No todas las personas pueden llegar a ello, pero esperemos que sí. Tener movilidad es otro avance un poquito mayor. Luego, establecer y mantener relaciones. Y por último, contribuir a la sociedad. Todo esto es la capacidad funcional de las personas mayores. Si nos enfocamos solamente en estaremos ignorando muchos otros elementos que conllevan la capacidad funcional de las personas. Y como no somos profesionales en esta área, o no todos lo somos, me incluyo, pues hay modelos, como el modelo ICOP, que te va a dar pistas de cómo hacerlo. Les voy a dar un ejemplo. Yo soy pésimo para que cuando hago evaluaciones de gerontológicas, frecuentemente se me olvida evaluar la capacidad auditiva de las personas mayores. Sé que es importante, sé que es muy bueno, me intenté capacitar para ello y aún así como que en mi mente se me olvida, ¿no? Pero si sigo el protocolo, no se me va a olvidar. Si sigo un guión, créanme que va a ayudarles más y en mi caso así lo es. Y bueno, ¿qué incluye entonces la evaluación gerontológica o geriátrica integral? Pues lo clínico, lo funcional, lo afectivo, lo psicosocial, lo cognitivo y lo nutricional. Todos estos se llamarán capacidades intrínsecas que veremos en las siguientes diapositivas. Pero como paréntesis, esta es la respuesta a la diapositiva, digo, a la presentación del día de hoy, de hecho, que es cómo valorar la capacidad funcional. Llegué a pensar en destinar cómo hacer o hacer todo esto como tal para la hora, pero la verdad es que no tiene mucho caso porque ya hay muchos elementos que nos pueden dar esta información. Pero igual se los platico ahorita y les digo dónde poder encontrarlo para que no se nos vaya. Eh, Primero, si se fijan, la capacidad funcional no solamente es cuestión de medir la parte musculoesquelética, ni de movilidad. Incluimos, incluimos más cosas. Por ejemplo, si estamos en la cuestión básica, pues la historia clínica, ¿no? La situación de la medicación. Ahora sí, si queremos hacer la valoración funcional, tenemos que incluir también el índice de CATS, que es cuando dice A, B, B, D, significa actividades básicas de la vida diaria. Índice de Bartel, igual, actividades básicas de la vida diaria. Estas son, por ejemplo, que se pueden bañar, vestir, desvestir, cambiarse de ropa, moverse de un lado para otro, subir y bajar escaleras, si tienen o no incontinencia urinaria o fecal. Esas son cuestiones básicas que todas las personas esperaríamos que tuviéramos, ¿no? Si no, se le llama dependencia funcional. Esta, que es la escala del Auto-Brody, dice actividades instrumentales de la vida diaria. Y lo que hace esta escala es ya cuestiones más específicas. Por ejemplo, si sabe o no, no, perdón, si lo hace, lavar trastes, lavar la ropa, cocinar, llevar sus propias finanzas, trasladarse en vehículo o transportarse y más cosas, como contestar el teléfono. Eh, Suena obvio, ¿no? Muchas personas lo pueden hacer. Bueno, no es cierto. Piensen ahora en situaciones de estereotipos que se tienen todavía. Me toca verlo frecuentemente. Hombres que no lavan ropa. Bueno, entonces significa que tienen dependencia instrumental porque no lo hacen por su cuenta. Entonces, eso también nos importa medir. Pero también lo que nos importa pues son las pruebas funcionales como estas, la escala de Tinetti para monitorear el movimiento
Y este está muy interesante porque incluye incluso la marcha, o sea, cómo camina, y también el equilibrio. Son pruebas que se evalúan muchísimas cosas en pocos minutos. Pero les digo, no solamente está lo musculoesquelético, también está la cuestión de la evaluación geriátrica para sintomatología depresiva, como la GDS, la evaluación cognitiva con Mini-Mental o el escala MoCA, la evaluación nutricional con la escala MNA, que es el Mini Nutritional Assessment, que ese está muy bueno, porque te pregunta poquitas cosas, ¿no? Si has perdido de peso, si has tenido problemas de movilidad e incluso hasta tu peso. Y la evaluación psicosocial con los recursos sociales de las personas mayores o las barreras del entorno físico y movilidad. Ahora, todo esto, siendo honestos, si lo tuviéramos que aplicar, nos tomaría 1 hora y media más o menos hacerlo, más la interacción, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues tener un plan condensado de todo esto, que es, ahora sí, lo que vamos a ver en la segunda parte de ello. Si no trata la plática de esto y quiero saber más sobre ello, pues entonces me voy a estas dos bibliografías. Este es el manual del modelo AICO, que vamos a platicar en la segunda parte. Ahorita lo voy a proyectar rapidísimo. Y este, el de la derecha, son la guía de instrumentos de evaluación geriátrica integral del Instituto Nacional de Geriatría. Este libro es el que me gusta mucho, lo he usado millones de veces y lo he difundido mucho porque la verdad es que está completo. Déjenles muestro rapidísimo qué tiene cada uno de ellos, ¿eh? El modelo ICOP es lo que vamos a ver en la segunda parte de la plática, pero te dice cómo hacer la atención primaria de la salud, en todo esto con recursos, sin recursos, con tiempo o sin tiempo, ¿eh? Se ajusta a esto. Y aquí te dice todos los detalles de todas las pruebas que son válidas para este tipo de población mayor. Y me gusta también porque incluye a la familia y a los seres queridos. En la segunda bibliografía que les decía, que es el que decía que es uno de mis favoritos, es el de la guía de instrumentos de evaluación geriátrica integral. ¿Por qué es mi favorito? Porque aquí ya vienen todos los instrumentos, incluso en orden. Mira, si quieres hablar la parte cognitiva, tienes poquito tiempo, aplica el Minicog. Si tienes un poquito más de tiempo, aplica el Mini Mental. Si tienes un poquito más de tiempo y quieres una variante, el MoCA. Si tienes menos tiempo y no tienes tiempo perdón, no tienes espacio para 15 preguntas para sintomatología depresiva, bueno, entonces aplica la de depresión, pero de 7 ítems. Y si nos vamos a uno de ellos, por ejemplo, el afectivo, bueno, vamos al que nos interesa ahorita más, ¿no? Bien, por ejemplo, quiero ver afectivo funcional. Acá está, funcional. Me dice todo. ¿Qué ocupo? ¿Cuánto tiempo me toma? ¿Cómo se califica? Y todo eso, ¿verdad? Y la escala del Auton también. Y mejor aún, si nos vamos a los anexos, por colores, también nos da las pruebas listas. Que eso es lo que lo hace muy bien. Bien, por ejemplo, esta de la de levanta tallanda, que es para ver la velocidad de la marcha. Pero desde que se sienta va ida y vuelta, ¿no? La escala de fragilidad. Te da todos los instrumentos aquí. Entonces, esta que es también una muy utilizada, la SPPB, la escala de actividades instrumentales, y más. Entonces, sáquenle provecho a esta bibliografía porque está muy bien. Y como paréntesis del paréntesis, este tipo de instrumentos, también lo que me gusta es que si te metes al canal de YouTube del Instituto Nacional de Geriatría, te dan demostraciones de cómo se hace, desde que la persona se presenta, cómo es que hacen las pruebas, cómo las interpretan, y están todas las valoraciones gerontológicas ahí disponibles para población mexicana mayor. Entonces, échenle una búsqueda a ese material porque la verdad es que es información muy valiosa y actualizada, que es lo que me gusta. Ahora sí, volviendo a la presentación, recuerden que si tienen preguntas pueden escribirlas en el chat, ¿eh? Espero apurarme para poderles hablar de lo que nos compete. No todas las personas mayores tienen la situación íntegra, ¿verdad? Quien la tenga, ¿qué nos toca hacer? Pues que estas capacidades se mantengan el mayor tiempo posible. Que de todos modos sigamos con la detección constante, que también nos demos cuenta si hay factores de riesgo y asegurar que tengan espacios seguros y agradables. Quien ya tuvo algún deterioro de sus capacidades, hay que ver si podemos desacelerar el daño.
o revertirlo incluso si es posible y ampliar el entorno de esta persona para que tenga más facilidades. Quien tuvo la capacidad funcional comprometida de una forma drástica, hay que ver entonces qué forma de atención a largo plazo podría ser la mejor para esta persona. E incluso también ir en sintonía con los derechos básicos y el respeto a la dignidad humana. Y esto incluye también la necesidad de los cuidados paliativos y respetar cuando la persona no quiera tener algún tratamiento, aunque sea el que tú como profesional decidas y sepas que es el que tiene mejor evidencia. Bueno, la persona decide. Entonces, con todo esto dicho, vamos con el modelo ICOP. El modelo ICOP es una forma en la cual la Organización Mundial de la Salud y en su variante la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, busca cómo hacer una atención integrada a la persona mayor. Recuerden, no solamente enfocarnos en la parte física, sino también en las otras capacidades que afectan. Eh, Pensemos en muchas situaciones donde tal vez, por ejemplo, si yo no quiero ir a hacer ejercicio, no simplemente es porque no tenga la capacidad musculoesquelética para lograrlo, ¿verdad? Tal vez hay factores como motivación, recursos económicos, inseguridad, el acceso o no a servicios de atención personalizadas o no, y más cosas, ¿no? Entonces, por eso es que me gusta el modelo ICO. Em, Busca eso, que las capacidades estén lo mejor posible. Y cuando haya un declive, que estas capacidades estén lo menos aceleradas posibles. Y ahora sí, si es que no tenemos tiempo para hacer todo esto, entonces el modelo te va a ayudar a eso. Son 5 pasos los que te invita a hacer el modelo AICO. Y el primer paso es uno de mis favoritos porque es un primer filtro, así lo veo yo. El primer filtro te ayuda porque sí o sí lo tienes que aplicar a la persona con la que estás trabajando. Y tienes que preguntarle al menos estas cosas. En la parte cognitiva, con que le preguntes 3 palabras, digo, le digas 3 palabras y que las recuerde. Y luego le preguntes cuál es la fecha de hoy, dónde está, y después preguntarle si se acordó de las 3 palabras. Y si lo logró, no hay riesgos cognitivos mayores visiblemente como tal. Y avanzamos, ¿no? Y lo dejamos en segundo plano. Pero si no respondió bien alguno, entonces a lo mejor hay algo cognitivo por atender. En la parte de movilidad, muchas cosas podemos hacer, ¿no? Pero la que se indica aquí para la OMS es la prueba de la silla, donde se tiene que levantar y sentar 5 veces sin apoyarse los brazos, en una silla obviamente segura, sin agarradera. Y si lo hace en menos de 14 segundos, no hay problema. Si tardó 15 segundos o más, entonces hay que hacer un segundo filtro de la movilidad. En la parte de la nutrición, si ha perdido de peso, si ha perdido apetito también. En la parte visual, si tiene algún problema visual como tal. En la parte auditiva, la prueba del susurro, que por tiempos no podré decirles cómo es, pero que en el Instituto Nacional de Geriatría tiene cómo hacerlo. O hacer una audiometría, pero esto es un poquito más costoso, ¿verdad? Y en la sintomatología depresiva, si en las últimas 2 semanas ha tenido sentimientos de tristeza, melancolía o desesperanza, falta de interés o placer por hacer las cosas. Y ya está. Si alguna de estas fue contestada de una forma afirmativa, o sea que está posiblemente afectado, tenemos que avanzar con el segundo filtro, que es, perdón, con el segundo paso, que es la evaluación central. Entonces, fíjense, esto lo podemos hacer en 5 minutos. Y si tenemos muy poco tiempo, entonces ya está. Si tenemos más tiempo, podemos ir hacia los detalles, ¿no? Pero lo mejor de esto es que hay una aplicación, por desgracia no está actualizada, que es gratuita de la OMS. Para esto tú buscas ICOP o ICOPE, OMS o WHO en su versión en inglés y te va a dar esa aplicación y la aplicación te dice paso a paso qué es lo que tienes que hacer. Entonces todo lo que les estoy mostrando les va a hacer la prueba. Y si después tienes que hacer una prueba de la marcha, la misma aplicación te la va a pedir que la hagas. Todo te va a decir, o sea, tú sigue los pasos que te indica esa aplicación y listo. Lo malo con esa aplicación es que está en proceso de actualización, porque ahorita estamos en la segunda edición del modelo ICOP, y eso hace entonces que algunos teléfonos no puedan descargar la versión móvil. Y si no, pues está la versión en físico y en digital, que es la que también les compartí hace unas diapositivas.
Entonces ya está. Este es el primer filtro. Me detengo mucho ahí porque es muy importante este primer filtro. En dado caso de que hubiese alguna situación en cognición, en la nutrición o en la movilidad, tenemos que hacer el paso 2. Pero fíjense que este paso 2 se subdivide en cuatro. Primero, comprender la vida de la persona mayor. Después, evaluar a mayor profundidad la presencia de cuestiones asociadas. Después, las enfermedades subyacentes y también los entornos que tenga la persona. Lo hace completamente ambicioso e integrado. Si es para comprender la vida de la persona mayor, no es una historia clínica, ¿no? Es una comprensión profunda y eso es a través de entrevistas, detectar los valores, metas que tiene y las expectativas en salud que tenga la persona mayor. Eso es valioso. La segunda es evaluar a mayor profundidad y ahora sí, aquí es donde tenemos que hacer unas evaluaciones más profundas. Por ejemplo, que tal vez tiene problemas de movilidad y tengo que hacerle la prueba de Tinetti ahora sí. Y esa sí me va a tomar más tiempo, ¿verdad? Tanto hacerla como interpretarla. Pero también tengo que verificar si no hay enfermedades subyacentes que están ahí afectando. ¿Qué tal si cuando le hice la prueba de levantarse y sentarse, en realidad no es que tuviera un problema musculoesquelético, sino más bien que había un medicamento que hacía que tuviera un poquito de vértigo? Y eso entonces no era un sesgo, ¿no? Entonces hay que detectar esas cuestiones que podían alterar. Y también, como paso dos, evaluar el entorno físico y las necesidades de asistencia social para esta persona. Esto nos toma más tiempo, pero es el tiempo que requiere a la cosa que vimos que estaba posiblemente comprometida. De esto incluye también la parte de asistencia social, que es importantísimo, incluso hasta la parte donde pudiese existir situaciones de maltrato o violencia, que es algo también que es importante analizar porque es algo prevalente con personas mayores. Eso es importante detectarlo y el mismo modelo AICO te lo va a decir cómo hacerlo paso por paso. El paso número 3 es ahora sí, con todas las situaciones que detectaste o no, tienes que hacer el objetivo y un plan de acción personalizado. Este plan de acción tiene que ser integrado. No es como cuestiones sobre ejercicio físico y otra cosa para alimentación y otra cosa para la sintomatología depresiva. No. Tienes que buscar un plan de atención que sea completamente integrado y que con esto que hagas logres muchos beneficios. Y aparte de que no veas aislada a la persona. Aquí les dejo recomendaciones de cómo se fijan los objetivos, que de hecho en la aplicación que está ahí gratuita también les da consejos de cómo hacerlo. En el paso número 4 es derivar a estos servicios especializados porque tenemos distintos campos profesionales, ¿no? Por ejemplo, yo que soy nutriólogo, pues me limito en muchísimas cosas neuropsicológicas, médicas, de educación física y muchos otros campos profesionales, ¿no? Yo no lo sé hacer, no me toca hacerlo a mí tampoco, de hecho, pero alguien más sí. Entonces tendré que verificar quién o quiénes y a partir de ello hacer la derivación correspondiente. Y esta derivación requiere que conozcamos nuestro propio entorno, qué servicios públicos existen, qué servicios de paga existen también, con quiénes me puedo apoyar para que tengamos una atención más profunda. Y eso es lo que también nos toca tratar en este tipo de situaciones. Cosas como, por ejemplo, sintomatología depresiva o cuando hay maltrato, son cuestiones críticas y es importante también verificar pues qué podemos hacer para que no tengamos problemas mayores, pero sobre todo porque para no comprometer el entorno y la vida de la misma persona. Entonces, tener mucho cuidado con este tipo de situaciones porque son frecuentes y no tienen que darse como por hecho de que van a pasar o que no me toca hacerlo a mí. Y el quinto paso, involucrar a la comunidad y a las personas cuidadoras, donde también hay protocolos donde podemos hacerlo. Porque si nos vamos más a detalle, hay personas que tienen cuidadores, ¿no? Cuidadoras. Y estas personas cuidadoras también tienen agotamiento, tienen burnout, tienen agotamiento. Entonces, hay que procurar a estas mismas personas para que no existan situaciones de riesgo de la salud de la persona cuidadora, pero también incluso entre el vínculo con las mismas personas.
maltrato, por ejemplo, y diversos tipos de violencia que existirían derivado de otras cosas, ¿no? Que se podían haber prevenido. Y ahora sí, para ir terminando, quiero compartirles también tres bibliografías más para que no se nos pasen. Em, la primera es una guía de evaluación de la capacidad funcional de las personas mayores, que es justo déjense los proyecto muy brevemente. Muy sencillo. De hecho, se vincula con estos dos, con el del modelo ICOP y con el de los cribados que les decía. Pero de la guía de evaluación de la capacidad funcional de las personas adultas mayores, de manera cómoda y muy visual, de hecho, si se fijan, muchas diapositivas están basadas en ella, te dice qué es lo que puedes hacer e incluso hasta te comparten formatos de apoyo ya condensados, o sea, lo hace muy, muy breve todo esto. Y esto es útil. Otra vez este es del INAPAM, perdón, no es del Geriatría, que es el Instituto Nacional de las Personas Mayores, Personas Adultas Mayores. Y es muy buen material, la verdad es que está muy cómodo. No está tan longevo este documento y sería muy útil que lo vean. Entonces, ese está disponible en este enlace. El siguiente, y pues este es tal cual un resultado del cuerpo académico 101 que justo estamos aquí, ¿no? Que es la evaluación del desempeño físico. Y este me gusta también porque es bibliografía de la Universidad de Colima, pero tiene su bloque completito para las personas mayores. Bien. Infancias, juventudes y personas mayores. Y pues aquí está todo también, los formatos están listos, está todo disponible y pues es un material que es cómodo porque voy a ir a la página 151 para ver la prueba de levantarse y sentarse de la silla, ya que te dice la información, propósito, procedimiento, material, forma de interpretar los resultados e incluso hasta para que tú pongas tus propias notas y obviamente las referencias correspondientes, ¿no? Entonces, no ocuparemos rebuscar información ni hacer búsqueda independiente. Bueno, sí podemos, obviamente, pero pues ya nos condensan información que está en un mismo estilo, en un mismo formato y sobre todo pues que ya está completamente validada. Vamos con, por ejemplo, la 166. Rascarse la espalda. Qué cómodo, ¿no? Pero sí, o sea, es información muy útil porque aquí es donde podemos notar que no tenemos que ir siempre con las mismas pruebas que nos tocan hacer. Por ejemplo, que si la escala de Tinetti, pues sí, nos informa sobre marcha y equilibrio, pero hay más cosas que podemos ver, ¿no? Y tal vez necesitamos evaluar, como aquí dice, flexibilidad específicamente de ciertas regiones. Entonces hay que sacarle provecho a estas valoraciones. Si tienen su forma de atender a las personas mayores, yo lo que haría sería tener mi propio repertorio de valoraciones que yo me sentiría a gusto por seguir, en el formato que sea más a gusto también para mí seguir. Y sobre todo de acuerdo a los recursos que se tengan disponibles, ¿no? Que es lo que lo hace más interesante. Entonces, ese está aquí disponible también, es gratuito. Y este último que pues, me ha salvado de un poquito de cosas porque, pues les digo, estoy muy corto en ello, ¿no? Entonces canalizo con la persona correspondiente, pero lo que intenta es como una forma de hacer los ejercicios multicomponente de acuerdo a las distintas capacidades que tengan las personas. Incluso hasta cada una de las páginas tiene demostraciones y videos cortos de cómo hacerlo. Tengan mucho cuidado con porque aunque suene como que está diseñado para personas mayores para que lo hagan por su propia cuenta, no, no está diseñado para eso. Yo lo veo más bien como nosotros que estaremos atendiendo a personas mayores. ¿Qué podemos hacer para hacer un programa de ejercicio de acuerdo a las capacidades que tengamos, ¿no? Y ellos, aunque no es la única forma, lo catalogan en distintas formas, ¿no? Persona con discapacidad, que es el grado A, que tiene fragilidad, grado B, completamente autónoma la persona, grado D. Y de acuerdo a eso te dice el tipo de programa de ejercicio que es de fuerza, cardiovascular, equilibrio y flexibilidad. Y bueno, si nos vamos en alguno de los ejemplos, hasta nos aparecen aquí enlaces donde puedes ver el video de cómo se hace este tipo de actividad con instrumentos que podrían ser hechos por su propia cuenta.
Entonces, dicho esto, tenemos mucho material disponible, hay que sacarle provecho y sobre todo tener mucha cautela con esta información. Para concluir, la evaluación funcional permite entonces detectar oportunamente si hubiese deterioro de la capacidad intrínseca, cuidando que no solamente sea la cuestión musculoesquelética lo que evaluamos. Que estas atenciones personalizadas fomentan, de hecho, la preservación de la independencia y calidad de vida. Con el mucho cuidado aquí porque no significa que todas las personas deben de tener independencia, ¿eh? Si hay alguna situación de salud que requiera o le hace que tenga dependencia funcional, pues no le obligaremos a que logre una independencia, ¿verdad? No, es de acuerdo a la capacidad que se tenga. Y para eso entonces el modelo ICOP o ICOPE promueve esa atención y sobre todo lo hace centrada en la persona. Se me olvidó pasarles una bibliografía, pero también está disponible una que es cómo adaptar la atención primaria en el modelo ICOP de acuerdo a los distintos recursos. Pero es un libro del Instituto Nacional de Geriatría también, muy bueno, y que demuestra esa realidad, que aunque tengamos poco tiempo y recursos o personas, podemos lograrlo. Y por último, medir la capacidad funcional es clave para favorecer el envejecimiento saludable y sobre todo para tener métricas y evidencia de cómo vamos. Eh, en mi caso, lo que he fomentado en los últimos años eh, es envejecimiento saludable y ahorita he estado con una cohorte de personas mayores que ocuparemos ver cómo les está yendo con su proceso de envejecimiento, justo con el modelo AICO. Y la idea es que si en 2027 detecto que hay menos marcha, por ejemplo, la marcha es un poquito más lenta, ver qué le estaba pasando. Tal vez fue por sintomatología depresiva, ¿no? O tal vez por una lesión que tuvo. Entonces, eso me va a ayudar para que la persona que esté evaluada sepa qué hacer y sepa a qué prestar atención y no detectarlo años posterior o cuando ya está el daño hecho, ¿no? Entonces, para eso sirven este tipo de estudios. Y bueno, también les quiero compartir este código QR donde está tal cual esta presentación y la bibliografía que les mostré hace unas diapositivas para que la tengan de respaldo y sobre todo que les sea de mucho provecho. Em, pues no le sé de todo, ¿verdad? A las personas mayores, pero sí me interesa mucho. Entonces, yo creo que si hubiese preguntas, ahí pueden contactarme a mi correo. Si no lo sé, que es muy probable que no lo sepa, sé que quién podría saberlo. Entonces, con gusto les paso y les vinculo con quien corresponde. Muchas gracias por la invitación otra vez y si hubiesen preguntas, con gusto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Alberto Bricio. Tenemos aquí un comentario de Angélica Aulas. Doctor Bricio, muchas gracias por esta información tan valiosa y muchas gracias por estar al pendiente de los adultos mayores de las aulas culturales. Aprovechando, qué bueno que hablan de las aulas culturales, es otro espacio genial donde vinculan más cosas de la vida y son un grupo maravilloso. Ahí hemos sido invitados, así que muchas gracias, Angélica. Muchas gracias. Tenemos una pregunta de María Cepeda Fuentes. Doctor Bricio, buenas tardes. ¿Cómo se puede realizar un plan de acción integrado desde distintos campos profesionales? Es todo un reto y me parece un gran plan de atención, pero ¿cuál profesional es él o la responsable de realizarlo? Qué buena pregunta, María, ¿eh? Tienes toda la razón, es complejísimo. Yo creo que ya puedes ir como detectando qué personas podrías confiar en ello, sean o no tal cual dedicados a la gerontología, pero siendo estrictos, quien le compete es a quien es de geriatría, que es la especialidad médica, o a gerontología. Este, pero en dado caso de que no veas esa integración, la verdad es que cualquier persona que se dedique a ello, podría hacerlo. Y lo que sí requerimos es más bien que detectes cualidades en la misma persona que permita trabajar en equipo. Y con esto dicho, podemos demostrar incluso que
personas no profesionales, o sea, que no tengan estudios como tal de esto, también pueden ser de apoyo. Por ejemplo, ahí es donde grupos de personas que atienden personas mayores, por ejemplo, cuestiones como las monjas, cuestiones religiosas y todo eso, han apoyado mucho ello, ¿no? E incluso han fomentado cursos como la gericultura, que también es algo muy bonito. Entonces, más que una profesión, busca cualidades de esa persona. Y eso va a ayudar a que no sea un discurso eso del trabajo interdisciplinario, sino que sí sea una realidad. Sí, comenta, responde, muchas gracias, excelente ponencia, la misma María Cepeda. Angélica Aulas, me preocupa mucho la cantidad de medicamentos que toman los adultos mayores en todos sus efectos secundarios. Es más un comentario de Angélica. Eh, y Olga Lucía, muchas gracias, excelente. Eh, no sé si tengas algún comentario adicional, doctor Sí, Alberto, sobre los medicamentos, que a mí me parece también bastante interesante porque cuando hacemos valoraciones funcionales perdemos de vista eso, ¿no? Como tú ya lo referías, uno puede hacer una valoración funcional, pero quizás tenga un mal resultado en alguna prueba, pero quizás no sea debido a que tenga alguna condición física, sino más bien algún medicamento, y eso es bastante común, ¿no? Que puede llegar a pasar. sí, qué compleja idea, dice Angélica. La cuestión de los medicamentos es algo muy difícil porque está muy arraigado a muchas personas la parte de la medicalización. Pero lo peor es que luego se ignoran muchos otros aspectos de la vida, ¿no? Yo espero que poco a poquito se esté reduciendo esta situación biologicista de la salud, que espero en serio que sea cada vez menos. Y digo eso porque he visto ya algunas generaciones de geriatría aquí en Colima que tienen una visión más honesta de la salud. Entonces, ojalá esa nueva generación de geriatras ayude. Y ojalá también nosotros como ciudadanos y ciudadanas podamos tener una visión más clara también de cómo es la vida de las personas con y sin medicamentos y que la cuestión de la medicina, no solamente es con medicina tal cual con pastillas y todo eso, no, no es solamente eso. Entonces, me da gusto que le preocupa a Angélica porque eso invita después a la acción. Jacqueline Florian, excelente ponencia. ¿Cuáles tipos de actividades físicas recomendaría para los pacientes adultos? Y tenemos la manita levantada de la doctora Adriana también. Genial, gracias. Fíjate que lo de las actividades físicas, qué gusto que no te lo pueda responder, Jacqueline, porque ahí sí el doctor Lenin es el indicado y más personas de educación física para ello, ¿eh? Lo que sí es que tenemos que también hacer una evaluación completita de la persona, ¿eh? Pues sobre todo por los riesgos que podrían existir y de acuerdo a las capacidades y motivaciones que tenga. Entonces, en el caso tuyo, Jacqueline, que eres nutrióloga, con confianza referir a educación física. Gracias, doctor. Doctora Adriana, adelante. Aprovecho que me ceden la voz para agradecer que estés presente, doctor Vicio. La verdad es que siempre es un placer escucharte. Y lo comentaba un poquito antes de que te conectaras, la capacidad de divulgación que tienes me parece siempre muy impresionante y me parece bien importante que cuando admiramos algo de alguien se lo digamos. Entonces, me Gracias. parece que eres de las personas más inteligentes que conozco, pero además esta capacidad de transmitir los conocimientos es altamente reconocible en tu persona. Y en ese sentido quiero resaltar algo bien importante que dijiste y justo ahora lo decías, ¿no? De la corresponsabilidad que tenemos, ¿no? Hay cosas en las que no nos compete. Yo, por ejemplo, no podría, a lo mejor podría hacer una valoración desde aplicar un cuestionario y decir, ah, mira, parece que aquí hay un algo y acercar con la persona correspondiente, pero yo no podría aplicar un plan de entrenamiento, yo no podría dar nutrición, yo no podría medicar. Lo que sí podría hacer es acercar a los espacios donde todas estas atenciones se dan.
Pero también quiero resaltar el si no me corresponde en el sentido de no me corresponde dar una solución como tal, hay una parte en la teoría feminista que habla del diamante de los cuidados, y es que el cuidarnos unos de otros corresponde a este diamante, a cuatro partes, que es al Estado, que tendría que tener las capacidades para atendernos en el caso de que la familia no pueda, la familia, empresas y sociedad civil. Pero la sociedad civil, la comunidad, ¿sabes? Si no es mi familiar, como comunidad sí me corresponde el cuidado de otras personas, porque en el momento en que dejamos de ser egoístas es cuando empezamos a ser adultos, en el que dejo de querer yo todo y entonces me doy cuenta de que si yo estoy bien y los demás no, esto no se va a hacer comunidad y no vamos a ningún lado. Entonces me parece bien importante esto que dices de si bien no me compete, no me compete dar la solución como tal, sí me corresponde ser partícipe en generar espacios que sean más incluyentes y más respetuosos con todos en todas las edades. Entonces, quería resaltar ese comentario y muchísimas gracias por ser parte de este seminario permanente. No, muchas gracias, doctora. Y coincido totalmente. Y nomás aclarar eso, no, no ignorar. O sea, si yo lo detecté, no ignorarlo, porque eso ya, de hecho, ignora lo que estás diciendo. Voy a poner la grabación para la felicitación, porque la verdad es que muchísimas gracias. Viniendo de ti, lo agradezco muchísimo. Es mutuo. Pues mira que me sumo también a la felicitación. Me sentí nuevamente en clases. Tienes, doctor, una facilidad de transmisión de información impresionante. Muchísimas gracias. Estamos muy contentos porque te sumaste también al seminario. Eh, Tengo unas preguntas, pero antes me gustaría leer un comentario de Agali López. Ella dice, hola, me gustó mucho esta sesión. Estoy por terminar la licenciatura de actividad física y la verdad que la población de adultos mayores necesita mucha ayuda. Gracias por la información. Me falta conocer más sobre evaluaciones físicas. Ahí lo tienes. Nos acompañan, doctor Bricio, de muchas partes del país, UABC, hasta de Costa Rica tenemos participantes. Entonces, pues ahí tienes un comentario más de la satisfacción de la sesión. Y tengo yo una pregunta que me pareció también que es bastante importante, muy relevante, porque no es la primera vez que yo te lo escucho comentar, sino como ya tienes toda una línea de investigación muy fortalecida con adulto mayor, habla sobre los motivos de la discriminación, el trato digno y de que los discursos y que el mismo trato como tal sea no edadista. Eh, sí me gustaría que reforzaras con alguna reflexión en cuanto a, apelando más a tu experiencia, doctor Bricio, sobre los contextos en los que tú has estado y, perdón que si se escucha un poquito de ruido, que ya empezó a llover muy fuerte por acá por la casa, y si se me va la luz, pues me disculpo de antemano. Y en ese sentido va mi pregunta y además, más que pregunta, como reflexión de tu parte. Sí, gracias. Pues a mí me pesa mucho que se perciba como que envejecer es muy injusto. Y lo que me pesa más también es que lo tengan muy arraigadas las personas mayores y las personas que estamos envejeciendo. Entonces, lo detecto con muchas situaciones, ¿no? Desde la nutrición, por ejemplo, la expectativa de que deben de tener cierto tipo de cuerpo y entonces hay una lucha infinita para poder hacer mucho ejercicio, dietas, pastillas y demás para tener un tipo de cuerpo que de hecho hasta es peligroso para su salud. Desde ahí, ¿no? El que se asuma que no se tienen que hacer ciertas actividades porque la edad no lo va a permitir. Que no se vistan de cierta manera porque también no corresponde a su rango de edad. Eso se me hace completamente ilógico.
que tal vez sean vistas de una manera diferente a las personas porque se están atreviendo a hacer más cosas como salir de viaje por su propia cuenta con sus amistades, ¿no? El hecho también de que voluntariamente o por la misma sociedad no haya mayor participación en la toma de decisiones, oportunidades laborales disminuidas en este tipo de población. Y ahí es cuando nosotros también en el área de la atención en salud le incrementamos más con cuando le decimos viejitos, pacientitos, ese trato es tal cual la minimización de las personas y más cosas, ¿no? Entonces, ah, expectativas de una situación de dieta anti-envejecimiento, productos de belleza que son hacia ello, que tengan miedo a usar un bastón las personas mayores por que las vean longevas, y más cosas. Por eso incluso me enoja que sigan convenciéndose de que ese es el camino. No, no lo es. Y pues como personas podemos hacer ese cambio. Eh, si hay comentarios donde tal vez se mofan de su propia situación de edad, pues ignorar el mensaje. No confrontar si no estamos capacitados para ello, pero sí al menos detectar que no es un camino apto, que no es saludable fomentar ese tipo de discursos, que tal vez maltratar a la persona y asumir que es una persona que está longeva y que usemos que la persona está vieja como algo despectivo también. Y más ejemplos, ¿eh? Lo feo es que sí tenemos muchos ejemplos en la vida diaria e incluso también a lo mejor ustedes han pensado en muchísimas situaciones que han vivido. Entonces, ojalá hubiera un curso para ello de más tiempo. Sería genial. Muchísimas gracias, doctor. Pues yo lo tengo aquí anotado y seguramente haremos algo en ese sentido entre el cuerpo académico y, ¿por qué no usted y su cuerpo académico que ha trabajado sobre esta línea? Eh, Estamos sin luz, dice Angélica, estamos sin luz y sin pila, pero no siempre tenemos al doctor Bricio. Ojalá que estas enseñanzas fueran más seguido. Pues bueno, ahí tienes otro comentario. eh, eh, y bueno, ya está con nosotros el doctor Pedro también. Bueno, siempre ha estado, pero tenía algunas actividades. Ahorita se integró hace ratito. Doctor Pedro, no sé si gustes agregar algo. Doctora Adriana, y si no, pues para compartir pantalla y hacer la entrega de la constancia al doctor eh, Alberto Bricio. Darte las gracias, doctor Bricio. Siempre es un gusto escucharte y compartir espacios académicos. Yo creo que, como lo comentabas, tenemos muchas cosas que hacer y por hacer. Y creo que si unimos pues fuerzas, unimos los esfuerzos, vamos a poder pues crear condiciones para este tipo de población. Muchas gracias y agradecer al doctor Lenny también la gestión del espacio y del tiempo del día de hoy. Y bueno, pues el contacto contigo y a mi compañera, nuestra compañera doctora Adriana, por estar siempre al pendiente. Muchas gracias y que tengas una excelente tarde. Por aquí sigo. Muy bien, y ya por último tenemos un comentario de Jacqueline Florian. Excelente ponencia, muchas felicidades, doctor Bricio, y muchas gracias. Pues de nuestra parte, agradecerte nuevamente y me voy a permitir compartir eh, pantalla en el que pues se presenta la constancia. Universidad de Colima, me permito leerla, Facultad de Ciencias de la Educación, otorga la presente constancia al doctor Jaime Alberto Bricio Barrios por impartir la charla Cómo medir el envejecimiento saludable, la evaluación funcional y el modelo ICOPE el día 24 de junio de 2026 en el marco del Seminario Permanente Movimiento y Salud, Encuentros Académicos sobre Calidad de Vida, organizado por el Cuerpo Académico UPOL 101, Cultura Física, de esta facultad. Atentamente, Estudia Lucha Trabaja, Colima, Colima, 24 de junio de 2026, y firma la doctora Isela Guadalupe Ramos Carranza, directora de la facultad, y el doctor en Ciencias Pedro Julián Flores Moreno, líder del cuerpo académico 101. Muchísimas gracias, doctor Jaime Alberto Bricio.
y pues estamos viéndonos pronto. En el siguiente seminario te invitamos también a que nos acompañes en el próximo. Genial, muchísimas gracias por la invitación. Que pasen bonita tarde. Buena tarde a todos. Ya empezó el partido de México, entonces pues ojalá que gane y que nos vaya muy bien. Y les deseamos a todos una excelente tarde. Hasta luego, cuídense mucho.